Rodrigo compra una propiedad para rentar. Carlos mete el mismo dinero en fondos indexados. Los dos creen que tomaron la decisión más inteligente. Los dos están equivocados, porque uno de ellos olvidó contar las horas y el otro olvidó contar los ceros. Y cuando corres los números de verdad a lo largo de 20 años, la diferencia te va a revolver el estómago. Soy Don Carlos, el tío que se mete donde nadie lo invita, en tus finanzas. Y hoy vamos a hacer algo que casi nadie hace, comparar bienes raíces contra el mercado de valores sin mentiras, sin titulares de YouTube, sin el sesgo del que ya eligió bando. Con todo incluido, las ganancias y los golpes. Deja el like, suscríbete si no lo eres, y vamos con esto. El punto de partida, mismo dinero, decisión diferente. Vamos a hacerlo justo, sobrino. Rodrigo y Carlos tienen exactamente las mismas cartas en la mano. Los dos tienen 850,000 pesos ahorrados. Los dos ganan 22,000 pesos al mes, unos 264,000 pesos al año. Misma edad, misma ciudad, mismo punto de partida financiero. Para México es un ingreso de profesionista establecido. Para Colombia o Perú, ajústalo a tu moneda, pero la proporción es la misma. La única diferencia es qué hacen con esos 850,000 pesos. Rodrigo usa ese dinero como el 20% de enganche en una propiedad de 4,250,000 pesos, un departamento o casa de 3 recámaras en una colonia decente, en una ciudad mediana. Saca un crédito hipotecario a 20 años. Su pago mensual es de aproximadamente 28,500 pesos. Encuentra un inquilino dispuesto a pagar 9,500 pesos al mes de renta. Espera, sobrino. Aquí ya hay una señal de alerta que casi nadie ve. El pago de hipoteca supera la renta. Regresa a eso en un momento. En papel, la apreciación de la propiedad y las ventajas fiscales todavía hacen esto atractivo. Rodrigo se siente un genio. Carlos toma los mismos 850,000 pesos y los mete en un fondo indexado del mercado total, accesible hoy desde cualquier broker en línea en LATAM, sin apalancamiento, sin inquilinos, sin llaves que entregar a nadie. Configura una aportación automática de 3,500 pesos al mes y no vuelve a pensar en ello. Sus compañeros de trabajo le preguntan en qué está invirtiendo. Fondos indexados, dice. Asienten educadamente y cambian el tema. Nadie se impresiona. El primer día, Rodrigo tiene una propiedad, un inquilino y una historia que contar en la próxima reunión familiar. Carlos tiene una cuenta de inversión y un correo de confirmación. En términos de cómo se siente, ni siquiera es competencia. Pero los sentimientos y la matemática, sobrino, son dos cosas muy distintas. Los primeros años, cuando todo parece perfecto. Durante los primeros años, Rodrigo vive el sueño del arrendador. Los pagos de renta llegan el primero de cada mes. Pasa frente a su propiedad camino al trabajo y piensa, eso es mío. Está deduciendo los intereses del crédito hipotecario en su declaración anual. Está construyendo patrimonio con cada pago. Está viendo cómo las propiedades del vecindario van subiendo de valor. Todo en esta inversión se siente real, tangible e inteligente. Carlos entra a su cuenta de inversión una vez al trimestre, ve el número subir un poco, bajar un poco, subir otro poco. El año 1, sus 850,000 pesos crecen a unos 935,000 pesos. El año 2, quizás 1,030,000 pesos. No se siente que pase nada, no hay llave en su bolsillo, no hay inquilino que le mande mensajes, no hay activo al que pueda señalar desde su carro, solo un número en una pantalla. Los amigos de Rodrigo le preguntan sobre la propiedad. A los amigos de Carlos no les preguntan nada. La aprobación social sola hace que Rodrigo sienta que va ganando por mucho. Pero espera, sobrino, porque aquí es donde empieza la parte que nadie te cuenta. Los números reales de los primeros 3 años. Veamos los números sin maquillaje. Rodrigo ha cobrado aproximadamente 342,000 pesos en renta durante 3 años. Sus pagos de hipoteca suman unos 1,026,000 pesos. Eso significa que ya está poniendo dinero de su bolsillo solo para mantener la propiedad ocupada, porque la renta no alcanza a cubrir la mensualidad. Aquí está la diferencia clave con el mercado estadounidense que originó este análisis. En Latinoamérica, la relación entre el precio de las propiedades y las rentas hace que el flujo de efectivo positivo desde el día 1 sea mucho más difícil de lograr. Las propiedades son relativamente caras respecto a lo que generan en renta. Eso no significa que sea mala inversión, significa que el juego aquí es principalmente apreciación y patrimonio, no flujo mensual, y todavía faltan los gastos adicionales. El predial. Unos 12,000 pesos al año en una propiedad de ese valor. El seguro del inmueble, otros 8,500 pesos anuales. Ya reemplazó un calentador de agua por 7,000 pesos, tuvo una filtración en el techo que costó 18,000 pesos reparar y pasó un mes sin inquilino entre contratos que le representó 9,500 pesos en renta perdida más 4,500 pesos en limpieza, pintura básica y publicación del anuncio.
¿Y la administración? Rodrigo la hace él mismo para ahorrarse dinero. Pero eso significa mensajes a las 10 de la noche, visitas al inmueble los fines de semana y coordinar plomeros y electricistas en su hora de comida. Regla del tío Don Carlos. El número que ves en el título del video de YouTube no es el número que llega a tu bolsillo. Siempre hay un cajón lleno de gastos que nadie mostró en la miniatura. Carlos, mientras tanto, ha puesto 850,000 pesos más 126,000 pesos en aportaciones mensuales. Con un rendimiento promedio de aproximadamente 10% anual, su portafolio ya está en unos 1,290,000 pesos. 0 horas administrando, 0 llamadas, 0 emergencias, pero Rodrigo todavía tiene la apreciación trabajando para él. Su propiedad de 4,250,000 pesos se ha apreciado entre 3% y 5% al año, que es el rango histórico en mercados urbanos latinoamericanos, y ahora vale entre 4,600,000 y 4,900,000 pesos. Su patrimonio en la propiedad ha crecido a pesar de que el flujo mensual no es positivo. Ese es el poder del apalancamiento, sobrino. Rodrigo controló un activo de 4,250,000 pesos con solo 850,000 pesos propios. Y la apreciación se calcula sobre el valor total, no solo sobre lo que él puso. Esa es la ventaja que los inversionistas en bolsa no pueden replicar fácilmente. Pero antes de que Rodrigo salga a celebrar, necesitamos hablar de lo que nadie menciona en las reuniones de inversores. Lo que nadie incluye en el cálculo del arrendador. El pago de renta es el número del que todos hablan. El número en la miniatura de YouTube. El número del que presume tu cuate arrendador en las reuniones familiares. Lo que nadie habla es todo lo que sale de ese pago antes de que tú te quedes con algo real. Vacancia. El promedio de una propiedad de renta en ciudades latinoamericanas está desocupada aproximadamente 1 a 2 meses al año. No es catástrofe, pero sí son 1 o 2 pagos de hipoteca completos sin ningún ingreso que los cubra. Y cuando un inquilino se va, pagas limpieza, pintura, reparaciones menores, publicación del anuncio y tu tiempo para filtrar candidatos y hacer visitas. En dinero, estás hablando de entre 15,000 y 30,000 pesos por rotación, dependiendo del estado en que te dejen la propiedad, mantenimiento y reparaciones. La regla general es presupuestar entre el 1% y el 2% del valor de la propiedad al año. En una propiedad de 4,250,000 pesos, eso es entre 42,500 y 85,000 pesos anuales. Algunos años es una llave que gotea de 800 pesos. Otros años es el sistema de aire acondicionado que falla en pleno agosto y cuesta 35,000 pesos que no viste venir y no puedes posponer porque tu inquilino está amenazando con irse o con descontarlo de la renta. Gastos de capital mayores. Los techos duran entre 20 y 25 años. Los calentadores de agua de 10 a 12. Estas son reparaciones futuras garantizadas que llegan de un solo golpe, entre 40,000 y 120,000 pesos de un jalón. Si no estás apartando dinero cada mes para ellas, no estás administrando un negocio. Estás corriendo con la suerte, sobrino. Administración. Si Rodrigo contrata a un administrador, eso es entre el 8% y el 10% de la renta mensual. Unos 760 a 950 pesos que salen de inmediato de cada pago. Si la administra él mismo, está trabajando un trabajo de medio tiempo sin sueldo. De cualquier manera, cuesta algo. Y el riesgo que nadie quiere mencionar, el mal inquilino. En México, Colombia, Perú y la mayoría de los países latinoamericanos, el proceso de desalojo puede tardar de 6 meses a más de un año. Un inquilino que deja de pagar y conoce sus derechos puede costarte entre 57,000 y 114,000 pesos en renta perdida, más honorarios legales, más el desgaste emocional de un proceso que no tiene fecha de fin. Ese solo evento puede borrar las ganancias de 2 o 3 años enteros. Nada de esto aparece en el análisis inicial de Rodrigo, pero aparece, sobrino. Tarde o temprano siempre aparece. Año 5. La realidad del arrendador. Para el año 5, Rodrigo está metido de lleno en la realidad de ser propietario. Va en su tercer inquilino, reemplazó parte del techo por 55,000 pesos. Tuvo una emergencia de plomería de 12,000 pesos. Pasó mes y medio con la propiedad vacía entre contratos. Subió la renta a 11,000 pesos mensuales, lo que ayuda, pero el predial y el seguro también subieron. Su rendimiento real sobre el efectivo invertido, el dinero que realmente llega a su bolsillo en relación con lo que metió, considerando que la renta no cubría la hipoteca en los primeros años, está siendo negativo en flujo mensual. La apuesta de Rodrigo es la apreciación, no el ingreso corriente, y eso es completamente válido. Pero hay que nombrarlo así.
Carlos sigue sin hacer absolutamente nada. Su portafolio ha crecido de 850,000 pesos a aproximadamente entre 2,200,000 y 2,500,000 pesos para el año 7, incluyendo sus aportaciones mensuales de 3,500 pesos. No eligió acciones, no adivinó el mercado, no hizo nada excepto no tocarlo. El crecimiento compuesto está empezando a acelerarse. Las ganancias sobre sus ganancias están generando más riqueza nueva cada año que sus aportaciones originales. Regla del tío Don Carlos. El interés compuesto aburre los primeros 5 años y asombra los siguientes 15. El que no aguanta el aburrimiento nunca llega a ver el asombro. Año 10. Los números cara a cara. Para el año 10, la propiedad de Rodrigo vale entre 6 millones de pesos y 6,500,000 pesos, asumiendo una apreciación conservadora del 4% al 5% anual, que es el promedio en zonas urbanas con demanda activa en Latinoamérica. Su saldo restante de crédito hipotecario es de unos 2,800,000 pesos. Eso le da un patrimonio neto en la propiedad de entre 3,200,000 y 3,700,000 pesos. Eso es riqueza real, construida usando dinero del banco. No está mal. Carlos, su portafolio, con aportaciones mensuales de 3,500 pesos y rendimientos anuales promedio de 10%, está en aproximadamente entre 2,800,000 y 3 millones de pesos. Metió 850,000 pesos iniciales más 420,000 pesos en aportaciones, 1,270,000 pesos en total. El resto es crecimiento compuesto puro. Y gastó exactamente 0 fines de semana arreglando nada. En el año 10, Rodrigo lleva ventaja en patrimonio total gracias al apalancamiento. Pero aquí está el detalle, sobrino. Rodrigo también gastó cientos de horas administrando su propiedad, tomó una deuda de más de 3,400,000 pesos, concentró toda su inversión en un solo activo en una sola colonia de una sola ciudad y tuvo flujo de efectivo negativo durante varios años, poniendo dinero de su propio bolsillo cada mes. Carlos diversificó entre miles de empresas alrededor del mundo y nunca perdió una noche de sueño. Regla del tío Don Carlos. El rendimiento que importa no es el que aparece en el papel, es el que queda cuando restas el costo real de tu tiempo, tu estrés y tu riesgo concentrado. Año 20. Aquí se separa la historia por completo. Aquí es donde la cosa se pone interesante, sobrino. El año 20 es donde ves el resultado real de cada decisión. Para el año 20, la propiedad de Rodrigo vale entre 9,500,000 y 11 millones de pesos. El crédito está pagado o casi. Su patrimonio en la propiedad está entre 9 millones de dólares y 10,500,000 pesos dependiendo de la apreciación real de su zona. Ha estado cobrando renta durante 20 años, aunque durante los primeros años la renta no cubría la hipoteca. Pero después de 20 años de mantenimiento, reparaciones, rotación de inquilinos, predial, seguro y al menos una renovación mayor, su ganancia neta total en flujo de efectivo neto podría ser modesta o incluso negativa en los primeros 10 años, compensada por la apreciación del inmueble en los segundos 10. La gran ganancia de Rodrigo es el patrimonio acumulado en la propiedad, no el ingreso mensual que generó durante el camino. El portafolio de Carlos, con rendimiento promedio anual del 10% y aportaciones mensuales de 3,500 pesos, su 850,000 pesos inicial creció a aproximadamente entre 7 millones y 7,800,000 pesos, con aportaciones totales de 1,690,000 pesos durante 20 años. Los otros 5 millones de pesos a 6 millones de pesos son interés compuesto puro. Sin deuda, sin inquilinos, sin llamadas a las 2 de la mañana por una tubería reventada. Y aquí está la parte que cambia radicalmente la matemática, sobrino. Si Carlos hubiera aumentado su aportación mensual de 3,500 a 5,500 pesos, solo 2,000 pesos más al mes, su portafolio a 20 años salta a entre 10,500,000 y 11,500,000 pesos. Eso es porque en el mercado de valores, aumentar tu aportación tiene un efecto multiplicado a través del interés compuesto. En bienes raíces, aumentar tu inversión generalmente significa comprar otra propiedad, tomar otro crédito hipotecario y doblar tu carga de trabajo y tu estrés. Lo que los fanáticos del mercado no te cuentan. Ahora bien, sobrino, si solo te mostrara los problemas de los bienes raíces, estaría haciendo exactamente lo que hacen los influencers del mercado de valores. Las acciones tienen riesgos reales que a mucha gente le encanta ignorar. La volatilidad es brutal. En 2008, el mercado cayó aproximadamente un 37%. En marzo de 2020, cayó un 34% en un solo mes. Si Carlos tuviera 4 millones de pesos en su portafolio y lo viera bajar a 2,500,000 pesos en unas pocas semanas, eso no es un número en una pantalla. Eso duele en las tripas, sobrino, y hace que la mano quiera ir sola al botón de vender.
Y los datos son claros. La mayoría de los inversionistas pequeños venden en pánico durante las caídas y vuelven a comprar después de la recuperación, asegurando pérdidas en el peor momento posible. Exactamente al revés de lo que hay que hacer. Y sin embargo es lo que hace casi todo el mundo cuando el miedo toma el control. No hay flujo de efectivo mensual. A diferencia de una propiedad de renta, los fondos indexados no te mandan dinero cada mes que puedas gastar en lo inmediato. Los dividendos existen, pero en un fondo del mercado total estás hablando de quizás 1,5% a 2% de rendimiento. En 4 millones de pesos, esos son unos 5,000 a 6,500 pesos al mes. Ayuda, pero no le está reemplazando el sueldo a nadie por sí solo. No hay apalancamiento. Carlos usó 850,000 pesos para controlar 850,000 pesos en activos. Rodrigo usó 850,000 pesos para controlar 4,250,000 pesos. Ese apalancamiento de 5-1 es poderoso cuando los valores de las propiedades suben y es la razón principal por la que los bienes raíces crean más millonarios que el mercado de valores en muchas estadísticas latinoamericanas. Y no hay ventaja fiscal como la depreciación y deducción de gastos reales de la propiedad que en muchos países de la región los arrendadores pueden aplicar contra sus ingresos. Los inversionistas en bolsa no tienen acceso a ese mismo tipo de deducciones específicas. Regla del tío Don Carlos: no hay inversión perfecta. Hay inversiones que se ajustan mejor a tu situación, tu tiempo y tu tolerancia al dolor. El que te diga que una sola opción siempre gana está vendiéndote algo. ¿Cuándo ganan los bienes raíces en Latinoamérica? Los bienes raíces ganan en situaciones específicas e identificables, sobrino. Y en LATAM hay condiciones particulares que hay que conocer. Si estás en un mercado donde la relación renta-precio es sólida, en muchas ciudades latinoamericanas esta relación es más apretada que en mercados anglosajones, lo que hace que el flujo de efectivo positivo desde el día 1 sea difícil. Pero ciudades secundarias, zonas turísticas en crecimiento o mercados donde el precio por metro cuadrado aún no se ha disparado pueden ofrecer mejores proporciones, si estás dispuesto a tratarlo como un negocio real, no como un ingreso extra de fin de semana. Filtrar inquilinos con cuidado, tener contratos legales sólidos, presupuestar para gastos de capital, construir sistemas. Los rendimientos pueden superar a las acciones con el apalancamiento trabajando a tu favor. Si usas la estrategia que el abuelo de muchos de nosotros ya usaba sin saber que tenía nombre: comprar un terreno, construir una propiedad con espacio para rentar una parte y vivir en la otra. Tus inquilinos pagan parte o toda tu vivienda mientras construyes patrimonio. En Latinoamérica esto es culturalmente familiar, solo le faltaba el nombre: house hacking. Y si entiendes cómo reinvertir las ganancias de una venta en otra propiedad aprovechando los esquemas fiscales disponibles en tu país para diferir o reducir el impuesto sobre plusvalías, puedes hacer crecer tu portafolio de bienes raíces de maneras que los inversionistas en bolsa no pueden replicar fácilmente sin cuentas de retiro. Los bienes raíces no son una mala inversión, sobrino, son una inversión mal entendida. La trampa real que nadie menciona. Rodrigo y Carlos, los dos, se fueron de esa decisión creyendo que estaban haciendo la jugada inteligente. Rodrigo creyó que los bienes raíces eran el camino probado hacia la riqueza, como lo hizo su papá a su tío, el cuñado del vecino. Carlos creyó que el mercado de valores haría el trabajo por él sin que tuviera que hacer nada más que esperar. Ninguno de los dos se sentó de verdad a mapear lo que eso cuesta en pesos, en tiempo, en estrés y en riesgo durante 10 o 20 años. La trampa real no son los bienes raíces, y no es el mercado de valores. La trampa real es elegir cualquiera de los dos basándote en un video de YouTube, un clip de podcast o lo que tu cuñado dijo en la última reunión familiar sin nunca correr los números completos de tu propia situación. Porque el número que incluye todo: el tiempo, los costos ocultos, el estrés, el riesgo concentrado, el costo de oportunidad de ese dinero en otra parte, ese es el único número que importa. Y aquí está la pregunta que debes hacerte antes de cualquier inversión, sobrino. ¿Incluiste todo? No el flujo de efectivo antes de gastos, no el rendimiento en el año bueno, no el precio de compra sin el mantenimiento. Todo, cada hora de tu vida que metiste, cada reparación, cada mes de vacancia, cada noche de estrés, cada peso que no está en otra inversión porque está atado en esta. Regla del tío Don Carlos: la inversión inteligente no es la que suena mejor en una parrillada, es la que resiste el examen completo cuando le sumas todo lo que cuesta y le restas todo lo que te quita. Mini plan: 3 preguntas antes de elegir. Antes de que decidas si vas con bienes raíces o mercado de valores, hazte estas 3 preguntas y sé honesto contigo mismo, sobrino. Primero, ¿tienes el tiempo? Los bienes raíces son un negocio de administración, no de ingreso pasivo. Si tu vida ya está al límite de tiempo, sumarle una propiedad es sumarle un trabajo de medio tiempo no remunerado.
Los fondos indexados no te llaman a las 11 de la noche. Los inquilinos, sí. Segundo, ¿tienes el estómago? Los mercados van a caer un 30% o 40% en algún momento de tu vida inversionista. Garantizado. Si eso te va a hacer vender en pánico y bloquear tus ganancias de largo plazo, quizás la solidez percibida de un ladrillo físico te funcione mejor psicológicamente. La inversión correcta también es la que puedes sostener emocionalmente sin salir corriendo cuando se pone feo. Tercero, ¿estás corriendo los números reales? No el flujo de efectivo del YouTube, no el rendimiento del año bueno. Haz el ejercicio completo, todos los gastos reales, todo el tiempo real, todo el riesgo real, y luego compáralo con la alternativa. Solo ese ejercicio ya te pone por encima del 90% de las personas que toman estas decisiones a ciegas. En los comentarios dime, sobrino, ¿ya tienes inversiones activas? ¿O estás todavía evaluando por dónde entrar? ¿Tienes propiedad? ¿Tienes portafolio? ¿O el dinero todavía está durmiendo en una cuenta de nómina que no genera nada? Sin juicio. Aquí nadie nació sabiendo. Yo leo todo y te digo por dónde empezar según tu situación real. Porque al final, la decisión entre bienes raíces y bolsa no es la misma para todos. Rodrigo y Carlos tenían el mismo punto de partida y los dos construyeron patrimonio. Pero el camino que cada uno recorrió fue radicalmente diferente. La próxima vez que alguien te diga que los bienes raíces siempre ganan o que el mercado siempre gana, hazle una sola pregunta. ¿Incluiste todo? Porque la respuesta que incluye todo es la única que vale. Nos vemos en el siguiente video.